Nacer como ajolote es comenzar la vida en un escenario hostil. La madre deposita cientos de huevos, pero, a diferencia de muchas especies, no ofrece ninguna protección. Los huevos quedan pegados a plantas acuáticas, totalmente expuestos, como pequeñas burbujas frágiles a merced del ambiente. Esos huevos, transparentes, dejan visible la vida en formación, pero también delatan su presencia a los depredadores. Peces, insectos acuáticos e incluso aves buceadoras los ven como un banquete gratuito. La primera barrera de la vida es resistir a los ojos hambrientos que rondan a cada instante. Además, los huevos no están protegidos contra amenazas invisibles. Hongos, bacterias y parásitos pueden multiplicarse rápidamente, destruyendo un lote entero antes incluso de que las larvas tengan la oportunidad de desarrollarse. Es como estar en una cápsula de vidrio frágil que puede quebrarse en cualquier momento. De cientos de huevos puestos por una sola hembra, apenas una pequeña fracción llega al nacimiento. El resto se pierde en el camino, víctima de la naturaleza implacable o de la suerte cruel. La estadística inicial ya está en contra del ajolote, nacer es una lotería que pocos ganan. Por lo tanto, antes incluso de abrir los ojos al mundo, el ajolote ya enfrenta uno de los mayores desafíos de su vida. Para él, simplemente existir ya es una victoria improbable, y esa será solo la primera batalla de muchas. El ambiente acuático donde los huevos son depositados debería ser un refugio, pero en la práctica es un campo de cazadores. Bancos de huevos se agrupan como verdaderos befas a disposición de los depredadores. Para peces y aves, es como encontrar decenas de pequeñas esferas nutritivas listas para ser devoradas. La exposición extrema convierte el nacimiento del ajolote en una carrera contra el tiempo. Mientras la larva se desarrolla lentamente, el mundo exterior se acerca, amenazando con romper la cápsula protectora antes de tiempo. Es una espera angustiante en la que cada día aumenta el riesgo. Incluso cuando ningún depredador aparece, los microorganismos hacen su trabajo silencioso. Los hongos pueden propagarse en cuestión de horas, creando una capa mortal que sofoca al embrión. Desde fuera, la amenaza es visible, desde dentro, es invisible, pero igualmente letal. La vulnerabilidad es tan grande que muchos científicos consideran este periodo como el más crítico para la especie. Es en esta etapa cuando la población sufre su mayor caída, dejando claro que la naturaleza no perdona a los débiles. Así, antes incluso de nadar por primera vez, el ajolote ya necesita enfrentar una selección brutal. Y los pocos que logran nacer pronto descubrirán que la verdadera lucha por la supervivencia apenas comienza. Cuando finalmente rompe el huevo, el ajolote nace como una criatura diminuta, casi invisible, con pocos milímetros de longitud. Su cuerpo es translúcido, delicado, y su primera respiración ocurre en un ambiente que no le da descanso. No hay acogida, no hay padres. Está solo desde el primer instante. En esta etapa inicial, cualquier movimiento equivocado puede significar el final. Un pez más grande que pase cerca puede tragarlo sin esfuerzo. Una ave buceadora puede capturarlo en segundos. Incluso un insecto acuático puede representar amenaza. La infancia del ajolote es, literalmente, un periodo de caza constante. Depende de la camuflaje natural para sobrevivir. Su transparencia y su cuerpo frágil lo ayudan a esconderse entre hojas y ramas sumergidas. Pero el camuflaje no es perfecto. Basta una corriente fuerte o un movimiento brusco para exponerlo al peligro. Esa fase está marcada por miedo e instinto. No hay tiempo para aprender despacio. A cada instante, debe actuar como si fuera la última oportunidad. La supervivencia, para la cría, no es una habilidad adquirida, sino una obligación natural. Ser cría de ajolote es vivir un escondite mortal contra el mundo. Y, aun escapando de los enemigos externos, pronto descubrirá que los mayores peligros pueden venir desde dentro de su propia especie. A diferencia de ranas y sapos, que pasan por la metamorfosis y conquistan la tierra firme, el ajolote nunca deja de ser una larva. Este fenómeno, llamado neotenia, lo mantiene atado al agua durante toda su vida. Es como si estuviera condenado a vivir para siempre en el mismo cuarto, sin conocer jamás el mundo exterior. La neotenia es una característica única y curiosa, pero que cobra un precio alto. Sin la transformación completa,
no desarrolla pulmones eficientes para la vida terrestre. Sus branquias externas, que parecen plumas delicadas, continúan siendo su principal herramienta de supervivencia. Eso significa que el ajolote nunca puede alejarse del ambiente acuático. No importa lo que suceda, necesita agua limpia y estable para sobrevivir. Cuando el lago se seca, no tiene posibilidad de migrar. Su vida está ligada a un único ecosistema, sin alternativas. Otros anfibios conquistaron bosques, pantanos e incluso desiertos. El ajolote quedó atrapado en el mismo territorio, como si el tiempo hubiera congelado su evolución. Esa limitación lo vuelve extremadamente vulnerable a cualquier cambio en el ambiente. Ser un ajolote es ser prisionero del agua. Y cuando esa prisión se degrada, no tiene salida. La única elección que queda es resistir o desaparecer. El cuerpo del ajolote es una obra delicada de la naturaleza. Su piel fina permite intercambios gaseosos directos con el agua, facilitando la respiración. Pero esa misma característica lo convierte en un ser vulnerable a todo lo que sucede a su alrededor. Es como vivir en un traje hecho de papel. Si el agua está contaminada con pesticidas, metales pesados o desechos urbanos, el ajolote absorbe esas toxinas en segundos. No existe una barrera de protección. Cada respiración puede convertirse en un veneno silencioso que debilita sus órganos. Además, su piel frágil lo deja susceptible a infecciones y lesiones. Un rasguño en una piedra, una mordida de un pez, cualquier detalle puede abrir camino a enfermedades fatales. Para un animal tan pequeño, una simple herida puede ser una sentencia de muerte. Mientras los peces y otros anfibios cuentan con adaptaciones más resistentes, el ajolote vive en un estado de alerta constante. Su vida es un equilibrio frágil, donde el menor desequilibrio puede significar el final. La fragilidad del cuerpo no es solo biológica, sino también simbólica. Muestra cómo la especie entera está siempre al borde del colapso, dependiendo de un ambiente perfecto para resistir. La apariencia juvenil del ajolote, con branquias externas y un cuerpo pequeño, encanta a quienes lo observan. Pero, para él, es una carga evolutiva. Al nunca alcanzar la madurez completa, permanece limitado, como si fuera un eterno aprendiz de la supervivencia. Esa condición le impide explorar nuevos ambientes. Mientras otros anfibios evolucionaron para adaptarse a diferentes ecosistemas, el ajolote quedó atrapado en una única estrategia. Apostó todo a la permanencia dentro del agua, y esa apuesta puede costarle su existencia. Nunca crecer significa también enfrentar más depredadores. Un ajolote adulto, aunque más grande, todavía carga con la apariencia y la fragilidad de una cría. Eso lo convierte en un blanco fácil en un mundo donde el más fuerte dicta las reglas. Para los humanos, esa característica se ve como tierna, incluso exótica. Pero, en la naturaleza, la ternura no salva vidas. Al contrario, cobra un precio altísimo, la incapacidad de competir en igualdad con otras especies. Así, el ajolote es el retrato de una evolución interrumpida. Un ser condenado a vivir como un niño en un mundo de adultos hambrientos e implacables. El menú de un ajolote es limitado y nada glamuroso: gusanos, insectos acuáticos, pequeños crustáceos y, de vez en cuando, un pez distraído. Pero, al ser lento y poco ágil, depende más de la suerte que de la habilidad para alimentarse. Su caza es una espera paciente, casi desesperada. Esa estrategia hace que el hambre sea una presencia constante en su vida. A diferencia de depredadores veloces, el ajolote necesita que el alimento llegue hasta él. Es como esperar a que la comida caiga en su regazo, sin tener medios para ir tras ella. Muchas veces, esa espera se vuelve demasiado larga. En ambientes degradados, donde las presas son escasas, el problema se intensifica. La competencia por alimento aumenta y el ajolote, con sus limitaciones, siempre está en desventaja. El hambre no es una excepción, sino la regla de su existencia. Cada comida es una pequeña victoria, pero temporal. Pronto vuelve al mismo ciclo de espera, intentando sobrevivir un día más. El acto de comer, para el ajolote, no es un placer, sino una batalla silenciosa contra la escasez. Vivir constantemente al borde del hambre moldea su comportamiento. Se vuelve cauteloso,
oportunista, aprovechando cualquier oportunidad, pero siempre con el riesgo de ser cazado en el proceso. Al fin y al cabo, para él, la línea entre cazador y presa es muy delgada. Como si los peligros externos no fueran suficientes, el ajolote todavía debe enfrentar enemigos dentro de su propia especie. El canibalismo es común entre las crías, que devoran a hermanos más pequeños cuando la comida escasea. Es la ley de la supervivencia en su forma más brutal. Ese comportamiento muestra cómo la vida del ajolote está marcada por la falta de opciones. Cuando el hambre aprieta, la única solución es transformar al semejante en alimento. No hay solidaridad, no hay instinto de grupo. Solo la lucha por un día más de vida. Para una cría, eso significa vivir en alerta no solo contra depredadores externos, sino también contra sus propios compañeros. El hermano que ayer compartía el mismo espacio en el huevo puede, al día siguiente, convertirse en la mayor amenaza. Ese canibalismo tiene una función cruel, garantizar que al menos algunos sobrevivan. Es la selección natural actuando de forma directa, eligiendo a los más fuertes y sacrificando a los más débiles. Un equilibrio sangriento impuesto por la naturaleza. En el mundo del ajolote, hasta los lazos más cercanos se rompen en nombre de la supervivencia. Y esa realidad implacable refuerza lo horrible que es nacer siendo uno de ellos. El hogar original del ajolote, los lagos de Xochimilco, en México, alguna vez fue un paraíso acuático. Hoy es un ambiente sofocado por basura, pesticidas y aguas residuales arrojadas por las ciudades. El agua que debería sostener la vida se convirtió en una mezcla tóxica. Para un animal de piel tan fina y permeable, ese escenario es devastador. Cada respiración se transforma en un riesgo. Las toxinas entran directo al torrente sanguíneo, debilitando el cuerpo y reduciendo las posibilidades de supervivencia. El hogar se volvió veneno. La degradación ocurre lentamente, casi sin ser percibida. Año tras año, la calidad del agua disminuye y la población de ajolotes cae con ella. No hacen falta cazadores armados, basta la contaminación invisible para exterminar a cientos. Lo peor es que este proceso no tiene pausa. El crecimiento urbano continúa, el turismo aumenta y la presión sobre el ambiente nunca da tregua. Para el ajolote, cada generación nace en un lago más contaminado que la anterior. Así, la contaminación se convirtió en un enemigo silencioso pero implacable. Un enemigo contra el cual el ajolote no puede luchar, solo sufrir las consecuencias. Si la naturaleza no fuera lo suficientemente cruel, el ser humano añadió un peso más sobre el ajolote. Su apariencia exótica y su increíble capacidad de regenerar miembros despertaron la curiosidad científica y el interés comercial. El resultado fue capturado en masa para laboratorios, coleccionistas e incluso como mascota. Aunque hoy muchos ajolotes son criados en cautiverio, la explotación del pasado redujo drásticamente su población silvestre. Y aún existen casos de captura ilegal, lo que sigue presionando a la especie. Para el humano, puede ser un símbolo cultural o una curiosidad científica, para el ajolote, es solo otro depredador. La fama, que podría haber sido su salvación, se transformó en maldición. Volverse popular en todo el mundo significó también ser explotado hasta el límite. Con cada ejemplar extraído del lago, la especie pierde una oportunidad más de resistir. Además, la presencia humana en su hábitat natural trajo barcos, construcciones y turismo descontrolado. El espacio vital del ajolote quedó reducido a fragmentos, donde cada vez es más difícil sobrevivir. Así, la especie lucha contra dos enemigos al mismo tiempo, los depredadores naturales y la avaricia humana. Un combate desigual en el que el hombre, consciente o no, termina siendo el verdugo más eficiente. El ajolote es una especie endémica, es decir, solo existe en un único punto del planeta, los lagos y canales de Xochimilco, en México. Esa limitación geográfica es una sentencia cruel, porque el destino de la especie está atado a un único territorio. Mientras otras criaturas se dispersaron por diferentes regiones, aumentando sus posibilidades de supervivencia, el ajolote apostó todas sus fichas en un solo ambiente. Si desaparece, no hay plan B. La especie simplemente deja de existir. Esa condición lo vuelve vulnerable como pocas especies en el mundo.
Un desastre ambiental, una sequía prolongada o un avance urbano más agresivo puede significar el fin de toda la población silvestre en cuestión de años. Ser rehén de un solo lugar es vivir en constante riesgo. Cada cambio en el entorno es una amenaza directa para la continuidad de la especie. No hay ruta de escape, no hay posibilidad de migración. Es como vivir en una casa de vidrio al borde de un precipicio, cualquier temblor puede destruirlo todo. Para el ajolote, la geografía es una prisión que limita sus posibilidades de supervivencia. La reproducción del ajolote parece simple, pero está llena de riesgos. El macho deposita pequeños paquetes de esperma en el fondo del lago y la hembra debe recogerlos para fertilizar los huevos. Ese ritual delicado exige tranquilidad y estabilidad ambiental, dos cosas cada vez más raras en Xochimilco. Incluso cuando el proceso resulta, el camino está lejos de terminar. Los huevos depositados quedan nuevamente expuestos a depredadores, hongos y contaminación. De cientos, solo unos pocos tienen oportunidad de prosperar. La mayoría se pierde antes incluso de la eclosión. Ese ciclo genera una tasa de éxito bajísima. Reproducirse, para el ajolote, no es sinónimo de garantizar el futuro, sino apenas un intento desesperado de aumentar la estadística. La naturaleza, en su caso, juega en contra. Por cada individuo que llega a la vida adulta, cientos quedaron en el camino. Es un juego injusto, en el que cada generación enfrenta las mismas dificultades que la anterior, sin que el resultado mejore. Al final, la reproducción se convierte menos en un acto de perpetuación de la vida y más en una prueba de resistencia contra un ambiente cada vez más hostil. Como si no bastaran depredadores, hambre y contaminación, el ajolote enfrenta ahora un enemigo aún mayor, el clima. Olas de calor cada vez más intensas y periodos de sequía prolongada reducen drásticamente los niveles de agua en Xochimilco. Lo que antes era un refugio, poco a poco se transforma en un campo raso e inestable. El problema es que el ajolote no tolera cambios bruscos. La temperatura del agua influye directamente en su metabolismo, y pequeñas variaciones pueden ser fatales. Un verano más cálido puede eliminar a cientos de individuos en silencio, sin dejar rastros visibles. Además de la temperatura, la reducción del volumen de agua significa menos oxígeno disponible. Como su piel depende de ese intercambio directo con el ambiente, cualquier caída en el nivel de oxígeno es desastrosa. Respirar, algo tan básico, se convierte en un desafío. El calentamiento global no es un enemigo lejano para el ajolote, sino una amenaza diaria. Cada año más cálido representa más pérdidas, menos espacio y una menor probabilidad de supervivencia. Así, el clima se convierte en un verdugo más en una lista ya extensa de peligros. Para el ajolote, el futuro no depende solo de su lucha, sino de las decisiones de la humanidad frente a los cambios globales. A primera vista, el cautiverio parece una solución. En acuarios, los ajolotes viven más tiempo, se reproducen con seguridad y encantan a quienes los observan. Pero esa aparente victoria es solo una ilusión. La vida en cautiverio nunca será la misma que en la naturaleza. Muchos individuos criados en acuarios sufren mutaciones genéticas y enfermedades hereditarias, resultado de la reproducción entre parientes cercanos. Estas alteraciones debilitan a la especie y comprometen su salud a largo plazo. Lo que debería ser salvación puede convertirse en otro problema. Además, vivir en un tanque significa perder instintos silvestres. El ajolote criado en cautiverio nunca enfrenta depredadores, nunca caza de verdad, nunca experimenta los desafíos del lago. Sobrevive, pero como una versión artificial de sí mismo. Esa desconexión con el ambiente natural muestra que el cautiverio no resuelve el verdadero problema, la destrucción del hábitat. De nada sirve preservar ejemplares en tanques si el hogar original sigue desapareciendo. Al final, el cautiverio ofrece solo una sobrevida artificial. Una especie sin hábitat es como un pez fuera del agua, puede resistir por algún tiempo, pero no puede realmente vivir. Hoy, el ajolote está clasificado como críticamente amenazado de extinción. Quedan poquísimos individuos en estado silvestre y cada año el número disminuye. Los esfuerzos de conservación intentan mantener a la especie con vida, pero luchan contra la contaminación, la urbanización y el clima cambiante.
Este animal, que alguna vez fue reverenciado por los aztecas como un símbolo divino ligado al dios Xolotl, puede desaparecer en silencio ante nuestros ojos. La criatura mística que encantó a generaciones se transformó en una víctima más de la negligencia humana. Existen proyectos de preservación, pero el tiempo no juega a favor. Recuperar lagos, controlar la contaminación y educar a la población son medidas urgentes, pero complejas. Mientras tanto, la cuenta regresiva continúa. La paradoja final es cruel: un ser capaz de regenerar miembros, colas e incluso partes del cerebro no consigue regenerarse como especie. Su mayor habilidad no sirve contra la destrucción del ambiente en que vive. Así, nacer como ajolote es vivir en un eterno filo de la navaja, un animal fascinante, pero condenado desde el primer segundo a enfrentar una lucha casi imposible contra su propia extinción.